Este es el avión A-29, el famoso Tucano. Es un avión que puede ser artillado, es un avión de combate, un avión de guerra. Y por supuesto, ¿por qué lo pongo primero? Antes debo darle las gracias por estar una vez más aquí en tu canal YouKnow, por el apoyo, por el contenido que subimos diariamente. Gracias. Dándole me gusta, también ayudas mucho al video y al canal a seguir creciendo, a seguir desenmascarando la mentira que nos venden los medios tradicionales y los políticos de siempre, incluyendo a los nuevos, a esos que se tildan de independientes. Ahora vamos a ver también más contenido de eso para que usted vea que todos son iguales. Vámonos con el tema del famoso A-29, un avión de combate, un avión de guerra, y que Mulino dice que no, que es un avión, no sé para qué. Vamos a ver para qué dice Mulino que es el avión. Vamos a verlo aquí. Es falso, dice Mulino en su mañanera de hoy, que debo reconocer que la valentía, ¿no? Para enfrentarse al escrutinio público del panameño, aunque hoy fue bien suavezongo y no habló de Trump. Pero hablaremos de Trump aquí en tu canal. Nosotros sí hablaremos de lo que está planeando Trump en Estados Unidos. Dice Mulino, es falso el tema de aviones artillados. No sé quién sembró ese morbo. Dice, bueno, será todo el pueblo, porque el pueblo panameño lo comenta. Para algo que no tiene razón de ser. Bueno, somos el pueblo. No solamente los influencers, ni los abogados, ni los especialistas en esto. No, el pueblo panameño no es pendejo y sabe que estos son aviones de combate, aviones de guerra. Dice que lo desmiente. Dice, y lo desmiento, expresó el presidente José Raúl Mulino al referirse sobre las compras de 6 aviones para el Senan. Dice, renovar la flota aérea para unos es un bochinche, dice bochinche. Para otros es un mecanismo para atacar políticamente. Pero es lo mismo que recuperar hospitales perdidos, estadios abandonados, carreteras llenas de hueco, y que no porque no es de mi administración o gobierno, la gestión no la voy a atender. Es su deber y su compromiso. Tampoco tengo que aplaudirle a Mulino, por algo fue elegido como presidente, para que gobierne y para que rescate toda la corrupción que se ha hecho manifiesta en los gobiernos anteriores y pueda salvar cosas como esa, además del bucochenchen que no llega. Pero vamos a escuchar lo que dice Mulino sobre los aviones de combate, artilleros para matar, que han sido comprados. Hay fondos para salvar la caja del seguro, pero sí hay para aviones. Prioridades, dinero hay. Lo que falta es saber administrar. Yo no sé por qué tiene solo un like. No hay fondos para salvar la caja del seguro social, dice Marcelino.m, pero sí para aviones. Buen planteamiento. Ni los periodistas se atreven a hacer esas preguntas. Prioridades, dinero hay. Claro que hay dinero en Panamá. No solo para eso. Se ha visto, se ha demostrado que hay mucho dinero en Panamá. Lo que pasa es que está, primero, mal distribuido y segundo, mal administrado. Lo que falta es saber administrar. Dice aquí, escuchamos. Mire, sí hay fondos para el seguro social. Claro que sí, Mulino. Vamos a empezar por ahí. Claro. Con esta nueva ley, el Estado panameño, el gobierno panameño, con los recursos de todo el país, de todos los contribuyentes panameños, aportará más de $1.000 millones por año al seguro social. Pero te contradices, Mulino, porque dijiste hay plata y luego dices con esta nueva ley. O sea, viene como los billetes casados, los clandestinos, el one five, el one two, los altos con los bajitos. Tú sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? Si hay plata, claro que hay fondo con esta nueva ley. O sea que antes de eso, si no se aprueba la ley, que obviamente ya sabemos que la asamblea lo va a aprobar, pero el pueblo te va a hablar en las calles, Mulino, y me incluyo, y ya vas a ver, y todos vamos a ver lo que va a pasar, porque como he dicho en otros videos, todo pasa por algo y es una consecuencia del otro. Rapidito, conspiranoicamente, rápido, porque quiero que lo entiendas, lo que puede pasar.
se aprueba la ley, el pueblo sale a la calle en rechazo, huelgas, ok, listo. La ley se quita. Vámonos con la mina, hay que abrirla. Que por cierto, ese es otro video que no te puedes perder. Parece que ya la van a abrir. Y luego, como la gente se va a lanzar en contra de eso, entra Papi USA, Panamá está desestabilizado, retomamos el canal. Esa es una de las tantas posibilidades conspiranoicas que el You Know te plantea que pueden pasar. ¿Qué pasaría si? What if? ¿En serio? Todo puede ser. Por ahí te muestro las otras. Esta es una de las peores, ¿no? Los peores escenarios. Pero vamos a ver qué pasa. Entre la plata fija, el fondo fijo de 966 que va subiendo poco a poco, más el 3% de la cuota patronal que paga el Estado como patrono de los funcionarios públicos. Asistente. Así que Asistentito. eso es un cuento de camino que se ha venido esbozando para... Cuento de camino. Qué frases más trilladas. Pásame una taza, porfa, de estas. Porfa. Sembrar dudas en torno a la ley, al proyecto de ley, así como esgrimieron la privatización, así como esgrimieron el mal manejo de los fondos de las jubilaciones para beneficio de ciertos grupos económicos. Totalmente falso. O sea, esa gente lo único que no tenía argumentos para ir y plantear propuestas coherentes. Pero, les digo algo. Y es una frase que no es mía, pero la acuñó un presidente centroamericano. Estás viendo que yo lo agarré así, tú vas a agarrarlo por allá. Así como hemos tenido que hacerle frente a la recuperación de mucha infraestructura dañada, abandonada por años, y hemos tenido que pagar muchas veces, o estamos en proceso de pagar, en el proceso de recobro de infraestructura abandonada en los últimos 10 años, 3 veces más que el valor de lo que originalmente iban a costar. Bueno, Mulino, pero tú acabas de decir, mi rey, esto es meter preso a los gobiernos corruptos ladronazos que especularon desde contratos con puertos panameños en Corozal y en Balboa hasta las vigas. Impresionante, Mulino. Que es un peculado. Que es una corrupción horrible. He pedido que así se dirijan las investigaciones hacia el Ministerio Público. Pero ¿para cuándo? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo arrancan? ¿Cuánto proceso es? ¿Cuándo incautación de bienes? ¿Cuándo recuperar terrenos, fincas, carros, bienes, casas en la playa, aviones, yates, helicópteros, empresas? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Mulino? ¿Cuándo ese Ministerio Público que es lento para esas vainas, pero rápido para agarrar al pueblo cuando se roban una iguana? En el Servicio Aéreo Nacional tampoco fue la excepción. Yo hice el Senado en el año 2010 de una entidad ruinosa, con mucho esfuerzo se llevó a ser una entidad rápido en la región. Igual criticaron cuando compramos equipos, pero ahí están los equipos. Se abandonaron, se perdieron muchos que no tienen rescate ya. Eso es verdad. Más que por maldad que por otra cosa. Eso es verdad. Y nuevamente, por esa maldad, por esa mala fe del gobierno de Varela, específicamente el gobierno de Varela, él también debería estar rindiéndole cuentas, porque eso es dinero del Estado, del pueblo panameño, de todos nosotros los contribuyentes, como estamos pagando, porque tú estás pagando por esos aviones. Y bueno, ya que están aquí, vamos a ver qué se usan, pues. Ya se compró, porque el gobierno ya lo compró. ¿Por orden de quién? ¿Estados Unidos nos mandó a tener aviones de guerra? No sabemos. Las patrulleras desmantelaron los radares con el costo que eso tuvo para el país y para la seguridad de las costas. Fue para la báscula, donde cambian latas y cobre. Y toda la flota aérea se descuidó. ¿Flota aérea? Hoy día son más las que están inoperantes flota aérea que las que están volando. Ni siquiera sabía que Panamá tenía flota aérea. Es falso. Oye, el tema de aviones artillados. Yo no sé quién sembró ese morbo para algo que no tiene razón de ser. A mí no se me hubiera ocurrido tampoco, porque no hay por qué hacerlo. Pero, Molino, son aviones de combate y de guerra. Claro que no vienen con los misiles. Los misiles se compran por separado. ¿Qué pasa?
Sabemos perfectamente que no vienen con los misiles, los proyectiles y los cohetes, pero de que son diseñados para combate y guerra, lo son. Son aviones de guerra. Y lo desmiento. Creo que ayer el viceministro de Seguridad hizo una conferencia de prensa al respecto de Que cualquier nadie vio. Yo sí la vi, pero nadie más la quiso ver. tema de estos técnicos. Diríjanse al Senam, por favor. Bullshit. Pero lo cierto es que, habida cuenta la responsabilidad que tenemos como país de proteger Y servir. nuestras costas, nuestras tierras. Senam es la única entidad de seguridad que tiene tierra, mar y aire bajo su cargo. Las otras son tierra, más que nada. Y en ese aspecto, hoy día, proteger nuestro mar territorial, nuestra plataforma continental, vía mar, es costosísimo y riesgoso, muy riesgoso. Rescataron una patrullera que, vamos a decir, sufra un percance o un accidente a 200 millas de la costa, toma mucho tiempo. Todo eso se entiende y Panamá debe reforzarse. Y yo siempre he dicho que Panamá debe proteger sus fronteras, sobre todo de los tentáculos del narcotráfico, sobre todo en el Darién, y para poner orden en ese flujo migratorio. Pero eso no es, ¿cómo que se dice la palabra? Eso no es razón para que tengamos unos aviones de combate, unos aviones de guerra. Aquí no es la prioridad en este momento. Podemos trabajar en conjunto con otros estamentos y también con otros países como con Colombia. Lo que pasa es que no nos llevamos tan bien que digamos con el ejército colombiano, o con Venezuela, que tampoco nos llevamos nada bien con Venezuela gracias a la pésima diplomacia que tiene Panamá, porque es muy pésima, comenzando por nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que es muy pésimo, impresentable, que lo he dicho desde el primer día. En fin, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más, mi gente, te puedo decir? No sé. Mientras que con los aviones tucanos, que no son un invento de Panamá, son aviones que, si bien pueden ser artillados, no quiere decir que los de Panamá están artillados. Pero se pueden poner artillados, mi rey. ¿Para qué los tienes? ¿Para vuelar como avioneta? No. Y ya, Mulino, ya dijiste que somos todos unos mentirosos. Ahora vamos a explicarle a mis amables suscriptores y suscriptoras qué son estos aviones tucanes, pues. Que tiemble Trump. Me acaban de enviar las características de los avioncitos de combate de Mulino. Estamos listos para la acción y la defensa del canal, porque es que todavía no sé para qué se van a usar. Vamos a verlo. Let's go. El A-29 es ampliamente reconocido por su robustez, versatilidad y bajo costo operacional. Estas características lo convierten en una opción ideal para misiones de ataque ligero, vigilancia y entrenamiento, especialmente en regiones donde predominan amenazas asimétricas. También está armado hasta los dientes. Carga un cañón automático GIAT M20A1 de 20 milímetros en un punto de anclaje bajo el fuselaje. 3 ametralladoras FN Hellstar de 12,7 milímetros. Ametralladoras, bro. Bien, en un punto de anclaje bajo el fuselaje, más 2 bajo las alas. Igualmente, 4 ametralladoras Dillon Air M Fuerza Aérea Dominicana. Ya en Dominicana hay 134 minigun. Verdad, se me había olvidado que tanto Dominicana, Ecuador, Costa Rica y ahora Panamá somos centros satélites de Estados Unidos. O sea, ellos hacen con nuestros países lo que les da la gana. También en Salvador. 7,62 milímetros con una cadencia de 3.000 disparos por minuto bajo las alas. El avión fue desarrollado con la capacidad de llevar 1.500 kilogramos de armas externas, 5 puntos de anclajes bajo el fuselaje y alas. Esto incluye una amplia variedad de misiles aire-tierra, como el AGM-65 Maverick. Mira, un misil aire-tierra, 5 puntos de anclaje, balas que pueden ser más de 300 por minuto. Por minuto. También cohetes y bombas guiadas. Puede ser armado con misiles aire-aire de tipo AIM-9, Sidewinder, MAA-1, Piranha y misiles Python para misiones de intercepción y derribo de aviones o helicópteros en el marco de las operaciones contra el narcotráfico y otras actividades ilegales. ¿Qué te parece?
misiles Python, misiles aire-aire Sidewinder, Winter. ¡Ey! ¡Qué locura! Estos aviones son aviones de combate, son aviones de guerra y que nos costó, aparte, mucho más de lo que le costó a Uruguay, los mismos aviones, del mismo proveedor. Acá costó 87 millones más. Lo que hablamos en un video ayer sobre este lápiz, que si Lucy Molinar compra uno y vale 1 centavo en Costa Rica, pero acá a Panamá le cuesta 10 centavos. Multiplíquelo por 1 millón. Y ahí usted tiene una cantidad impresionante de dinero botado a la basura. O no sabemos dónde va a parar, como tampoco el presidente ha especificado en qué se han gastado 500 millones de dólares de la mina. Y ya para finalizar este video, porque estamos viendo este avión de combate Tucano, y ya para finalizar el video, quería decir una frase muy importante. Y va dirigido a toda la clase política y a todos los multimillonarios de Panamá y los que se creen que son ricos y burgueses en este país. Si el pueblo tiene hambre, que los ricos no tengan paz. You know,